Acá estábamos, quedamos conmocionados después de la visita de Diego y de Marcelo. Realidades que nos duelen, pero realidades a las que hay que acompañar, sobre todo eso, acompañar. Y bueno, y si alguien tiene la posibilidad de acercar ese cable del que hablábamos, ellos van a estar ahí en el semáforo del Paseo de la Ribera, y lo que sea que uno pueda aportar va a sumar. En estos casos todo suma. Pero bueno, yo les había anticipado esta mañana cuando hablamos que hoy inaugurábamos un espacio que nos gratifica, que nos da mucha alegría inaugurar, más allá de que no deberíamos estar hablando de estas cosas, tendríamos que estar hablando de otras cosas, pero bueno, no importa, lo que toca es lo que toca. Decíamos la columna quincenal del Frente de Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas de Río Cuarto sobre distintos temas y sobre también el reclamo de que en algún momento en esta Argentina se ofrezca un trato digno, justo, equitativo a los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, y no golpes como vienen recibiendo, al menos en Buenos Aires, entre otras cosas. Pero bueno, en este mes de julio vamos a reflexionar, vamos a intentar hacerlo hoy, sobre la soberanía nacional, sobre el verdadero sentido de independencia, porque se viene un semaforazo por la soberanía nacional, está convocado precisamente por el Frente, este miércoles a las 11 de la mañana, les voy diciendo para que lo vayan agendando, en Alem y Pasteur. Pero para hablar de eso y profundizar sobre el tema, están con nosotros Guillermo Ashworth y Emma Bellavila, lo voy a decir, creo que lo pronuncié bien. Gracias por estar acá, Emma, Guillermo, bienvenidos. Gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Primero que nada, ¿cómo surge la idea del semaforazo y con esta intención de hablar sobre la soberanía nacional? Bueno, la idea del semaforazo ya sería el segundo semaforazo que hacemos. Previo a las sentadas, que después, si te parece, te comento un poquito cómo es el tema de las sentadas y demás. Pero bueno, la idea del semaforazo es eso, ponernos en una esquina y aprovechando el tiempo que los autos esperan que se les dé paso con la luz verde, bueno, nosotros repartimos volantes y con un megáfono vamos planteando, digamos, ideas troncales de nuestras luchas. Todo lo que es salud mental, medicamentos y bueno, todos los problemas por los que nos vemos atravesados desde que está este gobierno, lamentablemente. Porque uno piensa en soberanía y parece que fuera algo lejano, algo que no nos toca, algo que tiene que ver en todo caso con la lucha por Malvinas, ¿no? En todo caso, pero en realidad luchar por la soberanía, los argentinos y argentinas, tiene que ver con lo cotidiano, con lo de todos los días, ¿no, Guillermo? Sí, por supuesto. Por un lado, decirte también, para acompañar a Emma, que nosotros tenemos plenarios donde vamos definiendo los temas que vamos a tratar en las sentadas, que son temas que nos preocupan, algunos nos aquejan más directamente, como la última sentada, que fue por el tema salud, que sigue estando desastroso, pero por otras temáticas. O sea, ninguno de los que está en el frente de jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, mira para otro lado. Todos sabemos lo que fue el país y hacia dónde nos encaminamos. Nosotros sabemos que es un país que tuvimos, que no hay muchos países en América Latina que tengan las características del nuestro, con universidades públicas, libres, gratuitas, que ha generado muchos profesionales, que ha generado 5 premios Nobel, que no hay ningún país de América Latina que tenga 5 premios Nobel, solamente nosotros, que ha desarrollado una industria nacional. Por ejemplo, no hay el otro país que tiene una industria nacional desarrollada es Brasil. Son los 2 únicos países donde se fabrican autos en toda América Latina. Hay que decirlo porque es muy importante. Hemos desarrollado una marina mercante que defiende nuestra plataforma marítima y también le cabe lo que es la parte de la hidrovía Paraguay-Paraná.
Pero también hemos desarrollado un instituto de investigación, como es el CONICET, que de esas características tampoco existe en América Latina. Hay lugares de investigación, por supuesto, en América Latina, pero no con las características de lo que es el CONICET. Que hemos desarrollado el INTA, una institución que atiende, investiga y desarrolla tecnológicamente la producción agropecuaria. El INTI, que es una institución que desarrolla, investiga y controla la producción industrial. La CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la cual no solamente se estudia y se analiza y se controla el impacto de todo lo que tenga que ver con la energía atómica, sino que también desarrolla productos a partir de ahí, que es la única de América Latina también. La FADEA, que es la Fábrica Nacional de Aviones, de Aeronáutica de Argentina, que hay pocas también en América Latina, hay en Brasil y en Argentina. Bueno, en fin. Todo eso significa soberanía. Todo eso es patrimonio. Patrimonio desarrollado y que se lo va destruyendo, y después vamos a charlar cómo se lo está destruyendo. Claro, bueno, es que ahí quiero entrar en qué les pasa, porque bueno, acá en este espacio creo que compartimos esa sensación de impotencia cuando se entregan todos los espacios de conocimiento, nuestras materias primas, nuestro patrimonio biológico, nuestro patrimonio de conocimiento, cuando se hace este desguace de las universidades de esta manera tan vil que es desfinanciando. Porque tenemos un presidente que llegó, ¿se acuerdan lo de los cartelitos? Que fuera y fuera y fuera y fuera. Fuera salió el Ministerio de Educación. ¿Cómo? En esa fuera se sacó el Ministerio de Educación. Bueno, claro. En eso uno lo veía e incluso lo hablaba con otras personas y decían, bueno, es un acting. Y bueno, se dieron cuenta que no era cerrar el tema, era desfinanciar, era echar gente, entonces no tener recurso humano que se ocupe de dar el servicio que se tiene que dar. Y en ese sentido parece que toda la riqueza de nuestra Argentina, que no solo es riqueza en recursos, sino sobre todo recursos humanos, conocimiento y demás, todo esto que enumeraste, Guillermo, pareciera que tenemos que asistir a este espectáculo con esa impotencia. ¿A ustedes qué les pasa con esto? Bueno, casualmente nosotros desde que está este gobierno, lamentablemente, que nos hemos visto en la necesidad, digamos, de hacer algo. Nosotros ya como personas mayores, por ahí que no podemos, que de hecho asistimos los mismos a las marchas, acompañando a nuestros compañeros trabajadores, a todo esto que vos decís, ¿no? Que vemos con cierta impotencia y dolor, sobre todo, cómo se está destruyendo a las personas, sobre todo. Entonces, en la medida que podemos, acompañamos las marchas. Pero nos organizamos en estas sentadas que ya como muchos compañeros, compañeras no pueden caminar, bueno, nos sentamos y hablamos sobre estos temas que nos preocupan tanto, ¿no? Este desguace, como vos bien decís, de nuestro país, ¿no? Que como que se les abre las puertas y que venga todo el mundo a saquearnos, ¿no? Bueno, no nos podemos quedar tranquilos. Entonces, con la fuerza que nos quedan, organizamos esta sentada y a la cual invitamos a personas que saben de los temas. Entonces, en las sentadas nos han acompañado siempre periodistas, abogados, médicos, juristas, gente que entiende de los temas y que va a compartir con nosotros. Porque es una manera de visibilizar esto que nos pasa, porque parece ser que como que la sociedad está adormecida, no sé, ¿no? Como que no reacciona. Entonces, nos hemos organizado así y también, ponemos un toque en cada sentada de lo artístico, entonces generalmente cierra algún número artístico y cerramos con nuestro himno. Es que es nuestra manera de manifestarnos, de pelear con lo que nos queda, ¿no? De fuerza y de herramientas. Nosotros ya no estamos en el ámbito laboral, pero seguimos vivos y seguimos luchando. Y activos. Y nos acompaña lo que decía Emma recién, en estos cierres artísticos,
nos han acompañado pares nuestros. Como por ejemplo la última vez que estuvo la banda elástica, que es de gente que participa del Espacio Ilía, gente grande como nosotros, y bueno, nos trajo su arte. Primero que nada, está claro a partir de todas estas acciones que vienen generando que las personas jubiladas, jubilados, pensionados y pensionados, no todos están en situación pasiva. Hay muchos en situación activa. No estar activo laboralmente no quiere decir dejar de estarlo activo en participación, en preocupación y en ocupación. Guillermo, ¿qué están haciendo en este tema? Porque bueno, la idea de la columna es precisamente poder dar visibilidad a lo que ustedes vienen haciendo desde un trabajo más que importante. En esto que tiene que ver con la soberanía, que se viene el 9 de julio, el día de nuestra independencia, y pensando en un verdadero sentido de independencia, ¿cómo vienen trabajando? ¿Por dónde ven la posibilidad de acción más allá de la visibilización? Bueno, la posibilidad de acción creo que a nosotros nos toca un pedacito chiquitito, porque no somos los que estamos en plena batalla por cuestión de edad, sencillamente, y de dónde estamos vinculados. Eso creo que la acción corresponde fundamentalmente a los políticos que no la hacen, a los sindicatos que algunos sí, pero muchos tampoco hacen lo que deberían hacer. Algunos sí, porque han defendido, como ATE, que ha defendido puestos de trabajo donde se ha querido achicar por la excusa de achicar presupuestos, pero que en realidad la realidad es que lo que quieren hacer es eliminar esos ámbitos que estábamos nombrando recién, el INTA, el INTI, la FAEDA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo que se quiere es terminar con todo eso para tener una dependencia total y comprar todo de afuera, ¿no es cierto? Ahí es donde se debe luchar, y ahí hay pocos que lo hacen, como también en las universidades, lo ha hecho el gremio docente de la universidad en defensa no solamente del presupuesto universitario, sino de lo que significa una universidad pública, libre y gratuita. Que eso es importante, porque mucha gente de los que están escuchando deberían pensar que si no existiera esa universidad de esas características y tuvieran que mandar a sus hijos a una universidad privada, ¿a cuántos podrían mandar a la universidad? Podrían tener esa opción de estudiar libremente. Si tenés 3 hijos, podrás hacerlo uno. Difícilmente 2. Sí. No. Muchos tenemos conciencia de que no seríamos profesionales si no hubiera sido gracias a la universidad, en este caso nacional de Río Cuarto, pero la universidad pública, libre y gratuita ha permitido, no sé, no podría decir un número, pero no creo que esté muy lejos, si digo el 90% de los profesionales. Totalmente, yo soy primera generación. Claro, bueno, yo también. Yo también, en mi familia, pensándolo. Mis padres llegaron al secundario como máximo posibilidad. Entonces, eso sí, por supuesto, pero además la universidad es un lugar donde se genera conocimiento, donde se genera investigación, donde se hace extensión. Que eso no sé si también está tan claro, que la cantidad de acciones que se hacen desde nuestra universidad en términos de extensión, de vinculación con la sociedad. Y que lamentablemente hoy están en peligro. Claro. Hoy está en peligro porque el desfinanciamiento es ese topo que dijo Milei que va a hacer, que va corroyendo todo y que nos va a dejar sin nada, ¿no? Y digo, pensando un poco en la actualidad, que es no solamente, ¿no?, la realidad nuestra acá, sino en el mundo, cómo la baja de los nacimientos y el aumento de los años en cuanto a la expectativa de vida nos lleva a pensar que todo esto que este gobierno quiere destruir, que somos las personas mayores, debiera estar siendo potenciada, debiéramos estar nosotros también, ¿no? Porque todavía nos quedan años de lucidez, de fuerza, para estar sentados, sentadas, pensando en cómo organizar mejor este futuro, no solamente por nosotros, sino por todos los que vienen, ¿no? Porque no vamos a tener, si seguimos así en esta trayectoria, digamos, con esta perspectiva,
y vamos a ser más las personas adultas mayores que la gente joven, que es la que tiene la fuerza física, digamos. ¿Por qué no, pensaba yo, no? Pensamos estar poniendo en los lugares donde se toman decisiones también personas mayores? Totalmente. Que tenemos la experiencia, que, bueno, además está decir, nosotros somos de la generación del 70, que ya hemos pasado por un gobierno de facto, que tenemos esa fortaleza de seguir vivos todavía, ¿no? Entonces, si fueran más inteligentes nuestros gobernantes, estaríamos nosotros sentados, mirando a ver qué podemos hacer. Sí, o tuvieran los intereses en otro lugar, por ejemplo, hacer crecer a la Argentina. Porque tal vez son inteligentes para hacer otras cosas, no para hacer las cosas que tienen que hacer. Sí. Claro. Y nosotros, y quería agregar a esto que está diciendo Emma, de que nuestra generación vio el desarrollo de todas estas instituciones que yo nombré recién, porque son instituciones creadas cuando nosotros éramos niños y algunas antes de haber nacido. Entonces somos testigos de lo que significó el INTA, para decir algo bien vinculado a una zona agropecuaria como es Río Cuarto. Lo conocemos, sabemos, la gente que ha ido a buscar semillas con un plan de lo que era la huerta orgánica que se gestó en la época de Alfonsín y que fue un proyecto extraordinario porque yo daba clase de tecnología en un momento en una escuela nocturna y yo les decía, ustedes pueden no tener muchas cosas, porque va gente que labura, o que le quedó pendiente, pero no es gente rica la que va a un nocturno, pero lo que no tienen, lo que no le falta seguro es tierra, algún pedazo de patio en tu casa tenés, y si vos te podés producir tu propio alimento, de alguna manera, o algo de ese propio alimento, es fantástico, porque te ahorrás plata y es más sano. Y entonces ese proyecto de la huerta orgánica está muerto prácticamente. Claro. Sí, y que tiene que ver con lo que hablábamos nosotros, la soberanía. Tener soberanía alimentaria es básico, elemental, ¿no? Tanto que miramos hacia afuera, se está discutiendo en otros lugares y se está poniendo sobre la mesa. De hecho, están teniendo las producciones agropecuarias argentinas, están teniendo un montón de desafíos hoy, porque si no, no pueden entrar a determinados mercados si no cumplen con ciertas prerrogativas que tienen que ver con el bienestar animal, con de dónde viene, o sea, tiene que haber una trazabilidad que te muestre de dónde viene ese producto que vos estás queriendo vender y cuál es el trayecto que ha transitado. Pero bueno, nosotros seguimos rompiendo lo nuestro, lo valioso. Y convengamos que los productores agropecuarios, y lo digo desde el lugar de conocimiento porque yo he trabajado en vinculación con el campo muchos años, porque soy veterinario, no son los que van a invertir en investigación y en desarrollo tecnológico, no lo han hecho nunca. No. Sí han participado en las cooperativas de las sedes del INTA, de las distintas agencias del INTA, pero no son los que han puesto la plata para el desarrollo, la puso el país, la pusimos todos. Y el beneficio de ese desarrollo de conocimiento y tecnología, que ha sido muchísimo y muchos que hoy se utilizan en otros países del mundo, se hizo con el dinero de los argentinos y el beneficio fue para un sector que es el sector agropecuario, que está bárbaro, no está mal. Yo lo veo que está bien eso porque el desarrollo de la producción agropecuaria, siendo que es lo más importante que tenemos en cuanto a lo que es exportación, está bueno que así sea. Pero esos productores no son todos los que hoy, sí hay algunos que han salido, no son todos los que salen a defender lo que ha sido el INTA. Algunos sí, pero la mayoría no. La sociedad rural argentina no, ha dicho alguna mención suavecita y nada más. Y los dueños o los que están representados en esa sociedad, todos han hecho uso del INTA en una o en otra oportunidad. La maquinaria agrícola que se produce en nuestro país, que ha sido extraordinaria y que ha sido fundamental en una época, hoy está en manos, esas empresas sí lo han hecho, pero alguien que colabora con todo eso no solamente el INTA, sino también ha sido el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, también hay que aportar ahí. No hay un grito que uno lo escuche con total claridad de los industriales ni de los productores agropecuarios defendiendo al INTI y al INTA. Lo que pasa es que se ha logrado instalar y creo que quienes no estamos de acuerdo con esto a lo mejor hemos subestimado un poco eso, pero se ha logrado instalar muchísimo lo de la presencia de ñoquis
dentro de estos espacios de gente que vivía del Estado y todos esos planteos que han hecho que la gente, no digo, y no estoy justificando que no se defienda al INTA del INTI, sino que estoy pensando en el que va y pone su voto, ¿no? Es como que no se están defendiendo esos espacios, me parece a mí, porque se ha logrado sembrar esta idea de espacios que vivían fácilmente del Estado. Cuando en realidad, bueno, vos lo conoces, Guillermo, son espacios que han dado mucho de sí ya lo estás diciendo, a productores agropecuarios, a industriales argentinos y demás. Totalmente, por eso es una política de Estado. Este Estado va a generar una política de declarar primero culpables para justificar lo que luego hacen. Nos declaran culpables a los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, del gasto en medicamentos, de la discapacidad, los discapacitados, como mostrando una radiografía de un perro, que ahora sabemos perfectamente que esa radiografía es trucha, no es que sea trucha, la radiografía pero no es verdad que estuvo en nadie que quiso justificar su problemática, es una mentira, pero si está la primera culpabilidad nosotros. Lo mismo, todos los empleados del Estado son ñoquis. Todos los empleados del INTA son ñoquis, los empleados del INTI son ñoquis, de la CENEA son ñoquis. Entonces la política común de la Fábrica Argentina de Aviones también. Digo la Fábrica Argentina de Aviones porque nosotros hemos fabricado aviones de entrenamiento como el Pampero, como el Pucará, extraordinarios, y que se utilizan, lo hemos vendido al exterior. No hay país de América Latina que haya hecho eso. Todo es culpable. Entonces primero que hicieron es vaciar todas las instituciones. Han tenido que cerrar agencias del INTA, muchas, una la de Brickman, donde se dedicaba fundamentalmente a la producción láctea, porque la gente terminó renunciando, porque les metieron el retiro voluntario, que eso lo había hecho Martínez de Ollá, ¿no? En la época del 76, la posibilidad del retiro voluntario. Ante un panorama negro, mucha gente se fue, y la vaciaron, y han tenido que cerrar agencias del INTA, y la de Brickman es una de ellas, que es la que le daba la información y toda la tecnología a la producción láctea. Es terrible. La producción aviar también es lo mismo que está pasando en la producción aviar. El INTA tiene un fuertísimo desarrollo ahí. En la producción de porcino es impresionante también ahí, en el INTA Castelar, lo que hacen ahí. Bueno, a todo lo que hacen es esto, declarar los ñoquis, que se vayan yendo, no les actualizan su salario, entonces hay un momento que tampoco pueden laburar por 3 pesos con 50, gente que se va a cualquier actividad privada y le ponen la plata y laburan re bien. Bueno, todo eso es una destrucción del Estado. Dijo eso, es cierto, entro para carcomer, y aparte lo decía regocijándose, carcomer el Estado desde adentro. Ser un topo del Estado. Ser un topo del Estado, cuando la gente tiene que tener clara conciencia que el Estado somos nosotros. El Estado no es una empresa privada, el Estado somos todos nosotros. ¿Consideran que la mayoría de la población es consciente de la destrucción, o sea, más que de la destrucción, del efecto que esa destrucción está provocando? ¿Ha empezado a verlo o seguimos en una feliz inconsciencia? Me parece que sí, que hemos empezado a verlo en conjunto, digamos, entre todos, pero nos falta reacción, nos falta reaccionar. ¿Qué hacemos ante esto que nos pasa, no? Y lamentablemente quienes tienen que decidir cuando se veta una ley o se aprueba algo en contra del pueblo, de la gente, quienes hemos puesto a que nos representen para levantar la mano o no, y vemos que se están dando vuelta para otro lado, ¿no? Entonces, lo que nos queda hacer es esto, ¿no? Seguir insistiendo, seguir resistiendo, que de hecho ya hay 2 compañeros que están en la red federal de jubilados. La red federal, que es una organización que nuclea a frentes de jubilados y jubiladas en todo el país. 21 provincias están representadas ahí adentro. Como la nuestra, ¿no? Nosotros somos parte de esa red. Claro, bueno, eso me pareció sumamente interesante de la otra visita que tuvimos
de integrantes del Frente de Jubilados, porque digo, qué interesante que se esté armando, o que esté armada, bueno ya, pero que se haya armado esta red, porque así es como prosperan las acciones que pueden ir en otro sentido, ¿no? Sentido. Sí, más que es una red, como bien lo dice la palabra red, es de contención, pero también de resistencia y de resiliencia, porque ya sabemos que solo no se puede. Entonces, en esto de compartir experiencias y fortalecernos unos a otros, me parece que por ahí puede ir una de las cuestiones que sí, que nos vemos obligados, pero no por nosotros, más de uno de nosotros o todos nosotros, ya estamos de vuelta en la vida. Pero sí miramos nuestros nietos, miramos nuestros hijos, con trabajos precarizados, con un futuro gris, ¿no? Entonces, es como nuestra obligación moral y que no podemos callar ni quedarnos con todo esto que sabemos por la experiencia ya vivida, ¿no? Y ponerla al servicio de los que más nos necesitan, ¿no? Sabemos que hoy este gobierno ya fue la primer variable de ajuste fuimos los jubilados, después vinieron las personas en situación de discapacidad, los trabajadores, la salud, ¿no? Entonces, las universidades ni qué hablar, y lo que nos queda es eso, unirnos y salir adelante a la lucha. Guillermo, se viene esto, ya empezamos, julio, estamos en el mes de la independencia, se viene el semaforazo. ¿Qué te parece que es importante que recordemos? Bueno, primero pensar que el 9 de julio de 1816 lo que se declaró es una guerra, es una declaración de guerra, ¿está bien?, a quien tenía la potestad sobre Argentina, que era España. Esa es la realidad. Recuerdo cuando Macri lo invitó al rey de España y le pidió disculpas. ¿Cómo le vas a pedir disculpas a quien te está sometiendo? A ver, él nos tiene que pedir disculpas a nosotros por lo que hicieron, no solamente con los criollos que estaban acá, sino también con los pueblos aborígenes de acá. Totalmente. Y digo aborigen, quiero hacer una aclaración, porque muchos dicen que aborigen es negación del origen, y no es verdad. Aborigen quiere decir nacido en el lugar. Ah, mira. Para que destituyamos un rito, claro, un mito. Aborigen no es falta de origen, aborigen quiere decir del lugar. Una planta, el quebracho, por ejemplo, es una planta aborigen del espinal. Bien. Porque es nacido en el espinal. Gracias, porque de verdad yo tenía esa disyuntiva, también lo había escuchado esto de que aborigen era negar el origen de que... No, es una sola palabra, no es una palabra combinada. A, B, origen, no. Es una sola palabra que quiere decir nacido en el lugar. Bien. Bueno, ¿cómo le va a pedir disculpas? Él nos tendría que pedir disculpas a nosotros. Sí. No, está más que claro. Bueno, 9 de julio fue una declaración de guerra. Es decir, nos separamos de España, pero a su vez le declaramos la guerra, los echamos de acá, porque esto no les pertenece. Eso fue lo que ocurrió el 9 de julio de 1816. Y hoy estamos haciendo muchos pasos para atrás. Pensemos que en el programa 333 con Estados Unidos es un programa en el cual nosotros de alguna manera le cedemos toda la información y todo lo que técnicamente tendríamos que hacer para defender nuestra plataforma marítima y nuestra hidrovía Paraguay-Paraná a Estados Unidos, al Comando Sur de los Estados Unidos, porque ellos son los que van a venir con aviones, con drones y con entrenamiento para defender teóricamente esa frontera. No es defender la frontera, ¿no? Está claro. Sí. Y todo todo lo que pasa, que puede pasar de drogas, todo el tráfico de drogas por la hidrovía, por el Paraná, que tampoco es real que eso ocurra así, porque primero defender tu ingreso, en vez de prohibirle el ingreso a los que quieran ir a Estados Unidos, prohibir la entrada de droga, controlar la entrada de droga en tu lugar, que es donde entra, que es uno de los principales consumidores, junto con Europa. Está bien, entonces ya está firmado ese proyecto, ese programa, para controlar las plataformas marítimas, la hidrovía, con drones, con aviones y con entrenamiento de militares argentinos. Siempre y cuando dice el programa que tenemos que adherir
a los planes de Estados Unidos. O sea, nos dan todo eso, pero nosotros tenemos que adherir a la defensa de Estados Unidos en sus planes bélicos, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, un paso más para atrás de la independencia, que eso yo creo que no debe haber. Es que estaba pensando, porque digo, es entrega total. Total. O sea, es volver a ser colonia, en este caso de Estados Unidos. otro De Estados Unidos. país, Sí. pero es volver a ser colonia, porque sí. Si hay un lugar donde se disputa soberanía es la hidrovía. Pasa el 80% de las exportaciones de Argentina. No se entiende lo que pasa ahí. Sí se entiende. Sí, se entiende en función de intereses, Lo que no se entiende cómo puede llegarse a ese lugar, cómo Puyaro puede bajarse los pantalones de esa tal manera. Es vergonzoso. Es vergonzoso, sí. ¿Alguna otra cosa más para No sé si agregar? tengas un corte publicitario. No. Emma iba a contar un poco cómo fue el origen Sí, de lo que bueno, no sé si pero- interesa eso, pero cómo fue el origen del frente, cómo fue Pero- que nos organizamos. Porque me parece Sí, que está perdón, bueno. que no se los he preguntado, di por sentado y... No, bueno, el origen fue, bueno, nos llevó Milei a organizarnos como frente de jubilados, jubiladas, pensionados, porque, bueno, ante esta avanzada hacia nuestros derechos, ¿no? Porque lo primero que nos cortó a nosotros fue a los jubilados, digamos, nuestros ingresos, después siguió con nuestra salud y demás. Eso nos vio obligados a juntarnos. Un día dijimos, esto no puede ser, no nos puede estar pasando, o no podemos estar callados ante esto que nos pasa, y ahí se empezó a organizar el frente, y bueno, que ha tenido, como todas las cosas, sus vaivenes, ¿no? A veces estamos más fortalecidos, otras veces más entristecidos y más sin fuerzas, porque a veces nos gana esta impotencia, pero bueno, sabemos que tenemos que seguir resistiendo, y por eso nos hemos organizado en el frente, y por eso también estamos formando parte de esta red federal, ¿no? Porque sentimos que tenemos que hacerlo. También por una cuestión de justicia intergeneracional, digamos. Sabemos que desde donde estamos tenemos muchos para hacer todavía, y que nos tenemos que abrazar entre todos, con los que ya nos estamos yendo, con los que siguen nuestros pasos, digamos, y que ahí tenemos que estar generando conciencia, hablando que a veces no se nos escuche, repitiendo las cosas, viste que la gente adulta por ahí repite, o porque se olvida que lo dijo, o porque simplemente necesitamos que nos escuchen. Y bueno, ahí estamos. En la última sentada, que fue para el 17 de junio, que cayó justo el día en que recordábamos a Martín Miguel de Güemes, lo planteábamos, perdón, que él era, primero que fue invisibilizado, y después que cuando empieza a conocerse toda su historia, él fue recordado porque tenía la capacidad de organizar pocos hombres, pero que eran letales para los realistas, para el enemigo, y los llamaban los infernales. Entonces nosotros queremos copiar esa imagen de ser los infernales y ser el grano en el zapato de este gobierno, que por lo menos sepa que estamos ahí, ¿sí? Aunque no nos den bolilla, pero que sepan que estamos ahí, que vamos a resistir y que vamos a seguir peleando con la poca o mucha fuerza que nos queda, pero con toda la experiencia de vida que traemos. Qué importante ser el grano en el zapato en este momento histórico mundial, pero sobre todo de la Argentina, que es donde nosotros estamos habitando y donde nosotros en todo caso podemos llegar a hacer algo poco o mucho, ¿no? Yo creo que ese es el lugar donde nos vamos a encontrar muchos, y es una responsabilidad también, porque no se trata de ser el grano en el zapato por serlo nada más, sino porque uno sabe dónde está parado y contra quién está, o a quién quiere molestar hasta que no nos aguanten más. Eso creo que es muy por esa imagen, te juro que me llegó, porque digo, es que es así, es ahí donde hay que estar hoy, donde hay un contexto también de muy poca responsabilidad, al menos así lo veo yo, no sé cómo lo ven ustedes, en la clase política. Vos lo decías, Total. Lo que pasa en el Congreso, pero también en esto de
no estar apareciendo una alternativa que se construya de una manera madura y con la responsabilidad que requiere este tiempo. Tal cual. Totalmente. Hay una clase política que hoy está discutiéndose la representación de uno o del otro, que no le interesa absolutamente a nadie. A la gente le interesan otras cosas, que es lo cotidiano, fundamentalmente, el bolsillo y poder llegar al plato de comida, lo que la otra vez, la sentada anterior hablábamos del PAMI, yo ahora tuve que sacar una orden y resulta que te abren el calendario de la agenda la primera semana del mes, para estudios, para médicos, especialistas, lo que sea. Entonces vos llegaste o tuviste un problema que te apareció después y hasta el otro mes fuiste. O sea, es terrible, claro. Pero eso es porque yo le decía al médico de cabecera mía de PAMI, le digo a la secretaria, le digo, ¿cómo puede ser que tengo que esperar el mes que viene si es ahora que tengo el problema? Y me dice, sí, pero lo que pasa es que han renunciado tantos médicos, porque no les pagan, que el doctor tiene una cantidad una cartera de pacientes que no da abasto. Claro. Entonces tenemos que llenar los cupos, los vamos llenando, y cuando se llenó no puede estar todo el día acá adentro. Y bueno, claro, tiene razón. Bueno, pero es que ahí están las consecuencias de todas estas decisiones que se toman, que uno pareciera cuando hablaban y no quiero abundar en el tema salud porque me gustaría que lo tratemos en otra columna. De esto también queda vacío. Sí, y vamos a seguir. La idea de este espacio iba a ser quincenal porque es lo que desde el frente se planteó, pero también puede ser semanal si vemos que se puede y que nos dé el cuero a nosotros. También, por eso. Estamos más viejos. Sí. Ameritaría, tal vez una vez a la semana, pero porque hay muchos temas que nos tocan. Pero bueno, por ahora lo que nos da el cuero es quincenal. Lo vamos a ir haciendo así. Y Guillermo, veo que has venido preparado con varias cosas, por eso quería que tengas la posibilidad también de compartir con nosotros qué otras cosas son las que te parece interesante que reflexionemos en este julio. Bueno, por un lado, esto que decía recién del programa 333, que a mí me parece que sería importante que los que están escuchando este programa lo busquen, se metan en internet y busquen qué es el programa 333, donde nosotros le entregamos al Comando Sur de Estados Unidos el control directamente de lo que son nuestra plataforma marítima y nuestra hidrovía. La hidrovía es muy importante, ahí ya lo dije, pasa el 80% de lo que nosotros exportamos. Es muchísima plata, 30.000 millones de dólares fue de cereales en la última declaración. Pero también ahí quiero contar que pasan muchas cosas, porque también ahí hay peaje que lo cobra la empresa. La hidrovía era de administración y manejo nacional, del país. En el año 1995, saquen cuenta quién fue el presidente, fue cuando se privatizó y se entregó por licitación más o menos amañada y ganó Jean Denul, la misma que ahora está. Sí. ¿Está bien? Que la recuperó. Que la recuperó. Bueno, nunca la perdió. Ningún gobierno, desde el gobierno de Menem, porque hay que cada uno que el que le apriete, ¿cómo es que dice? Que le cabe el sayo que se lo ponga. Ningún gobierno hizo nada al respecto. O sea, se privatizó en el 1995 Menem, que es la misma política que la que está haciendo, más descaradamente le están haciendo ahora, pero no deja de ser lo mismo. Por eso dice Milei que para él el mejor gobierno fue el de Menem. Claro. ¿Está bien? Que fue la entrega de los ferrocarriles, la entrega de la empresa aérea de bandera, qué sé yo. De la telecomunicación, de todo, y entre ellas lo de la hidrovía. Pero nadie dijo, bueno, no, esto, paremos la bola acá. Esto hay que verlo como es. Parecía que Alberto Fernández, cuando fue el momento de la estafa de Vicentín, porque hay que decirlo, Vicentín hizo una estafa de 1.300 millones de dólares al Banco Central. ¿Y cómo serán los medios de comunicación? ¿Cómo será lo que influye en la cabeza de la gente? Que uno habrá visto por televisión a gente que no era rica decir, somos todo Vicentín. ¿Cómo somos todo Vicentín? ¿A vos Vicentín te tiró algún dólar
de los 1.300 millones de dólares que se robó, pero cómo estupidizan a la gente, cómo vacían la cabeza de la gente, los medios de comunicación, y eso hay que decirlo, nadie investiga, nadie busca, nadie piensa, no, somos todo Vicentín. Vicentín es una empresa tránfuga, estafó al país, estafó en 1.300 millones de dólares al Banco Nación, que hubieran sido cuántos créditos para gente que quería desarrollar su pequeño emprendimiento, ¿no? Bueno, como eso, esto lo que estoy diciendo de la entrega del patrimonio, de la potestad de vigilancia. Muchas empresas exportadoras, que están más o menos en manos de 5 empresas exportadoras, ¿no? Bunge, Cargill, bueno, la Secretaría General de esa, una empresa china, que es una de las principales, una de las segundas que exporta más, por ahí, por esa vía de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná, que pertenece, para contarlo, a Paraguay, a Bolivia, a Brasil, a Uruguay y a Argentina. Todos esos países son los que tienen que ver con la hidrovía, porque por ahí sale, por ejemplo, una gran parte del acero, del hierro que exporta a Brasil. Por ejemplo, sale por ahí. De nuestra minería sale poco por ahí, pero sale también algo por ahí. Pero sí sale cualquier cantidad de lo que es cereales. Claro, la materia prima agropecuaria. Uh-huh. Totalmente. Y cereales y muchos productos que son elaborados, porque se elaboran ahí en el puerto de Rosario y bueno, y otros puertos que hay ahí privados, que son varios puertos, Atimbúes, que son varios puertos que hay ahí donde se elaboran y se exporta aceites, por ejemplo, o harinas de los cereales. Cargan los barcos con agua, taran, tiran el agua y lo cargan con cereal. Entonces, las toneladas de agua que le metieron adentro del barco fue en la tara del barco. Después esa agua se tira y se llena con cereal. ¿Qué estás haciendo? Vendiendo cereal en negro para afuera. Sale cereal que antes fue agua y que ahora fue cereal, y de esa manera exportás en negro. ¿Está bien? Sí, y eso es dinero que vendría a las arcas nacionales que no viene y que entonces, en definitiva, termina generando un déficit fiscal que terminan queriendo equilibrar con el ajuste cruelísimo que están haciendo sobre los laburantes, jubilados, etcétera, etcétera. Claro, porque vuelvo a decir, somos los culpables nosotros. Claro. O sea, del déficit fiscal fuimos culpables, nosotros y los gobiernos que vinieron, que los elegimos nosotros. Ahora, todas las transfugidas que se mandan entre medio, eso no son culpables. Tal cual. ¿Se acuerdan cuando, traigo a la memoria, que fue un juicio que después quedó sobreseído porque hubo algunos cambios ahí, cuando la aceitera General Dehesa cargaba con tierra, y la gente de Cabrera, de Dehesa, de la zona lo sabe, cargaba con tierra los camiones y soja. Entonces, salía porque se le daba un premio por tonelada de exportación. El gobierno de Menem también se daba un premio por tonelada de exportación. Entonces salían unas toneladas que no eran reales, porque una parte era grano, pero otra parte era tierra. Estafa. Yo no me acuerdo cuánto fue, pero no me acuerdo de cuánto fue la estafa en ese momento, pero creo que fue como $1.500.000, una cosa por el estilo. Que después se hizo juicio, echaron. Yo fui testigo de cómo se echó acá al director de lo que era la DGI en ese momento, y después lo mandaron a Tucumán, o sea, un día lo echaron, lo rajaron de acá, que era el que estaba investigando donde le cayó esa denuncia. Bueno, como esas, tantas. Pero después los culpables somos nosotros. Claro. Triste, pero somos culpables de que consumimos mucho medicamento acá en Río Cuarto, y vimos la estafa que se mandó Ethical respecto que... Bueno, ahora los culpables somos nosotros. Sí, bueno, por eso es muy importante estar atento, es poner los temas sobre la mesa, poder seguir charlando. Se nos ha ido el programa de una forma impresionante, pero bueno, eso para mí es positivo. Ya le vamos a ir dando forma a esta columna que para nosotros es muy importante, así que agradecemos a ustedes. A vos. Porfa, Emma, en los últimos segunditos, ¿a dónde es el semaforazo? El próximo semaforazo es en la Plaza Alberdi, en el barrio Alberdi, está entre las calles Alem y Pasteur,
a las 11 de la mañana. Así Bien. que las esperamos para que participe. Claro, Sí, claro, sí, para ahí vamos que a estar. todo Ahí el que vamos a se estar. quiera sumar Que es se el sume. semaforazo por la soberanía. Por la soberanía nacional. sí, nacional, exactamente. Invitar a los jubilados y jubiladas que estén escuchando que se acerquen a integrar el frente. Eso. Porque cada uno tiene un aporte rico que dar de su experiencia laboral y de su conocimiento. Por supuesto, y además esta situación difícil se pasa mucho mejor si es junto a otros. Con otros. Claro, Es así, siempre se pasa de otra manera. Yo les agradezco un montón, Guillermo Ashworth, Emma Belavila, del Frente de Jubilados, Jubiladas, Pensionadas y Pensionados de Río Cuarto. Dentro de 15 días, no sé si van a ser ustedes o algunos compañeros, pero vamos a seguir hablando de estas cosas. Sí, Ya le vamos a ir puliendo el espacio para aprovechar el tiempo y para aprovechar este bagaje que ustedes tienen por vida vivida y por ser parte de esta querida Argentina que habitamos todos y que queremos muchos y que quisiéramos que la cuiden un poco más. Bueno, Emma, Muchas Guillermo, gracias. muchísimas gracias y dentro de 15 días Gracias. volvemos a abrir esta puerta. Bueno, Gracias, hasta la próxima. Gracias, Susana, hasta la próxima. Y sí, ya se nos fue, cuando la charla es interesante, al menos yo, no hay manera que me olvido del reloj, me olvido del resto y se me va. Les cuento que la gente de Al Toque Deportes, de la redacción de Al Toque Deportes, nos hizo llegar el audio del Sapo Colioni haciendo el análisis del partido de Argentina con Cabo Verde, pero eso se lo vamos a dejar al equipo de Noticias al Toque para que lo pueda compartir con todos ustedes. Por supuesto lo agradecemos, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que lo vamos a dejar ahí para que lo puedan aprovechar, escuchar. Les cuento el equipo de Buena Mañana, Darío Bartoccioni, Leonardo Brochero, Ailén Baudino, Susana Álvarez. Nos despedimos y dejamos la posta a Leo y Ailén que ya llegan con Noticias al Toque. Mañana, por supuesto, venimos con más, como cada mañana, este trayecto tan lindo que hacemos en compañía.